obediencia de un creyente es el bautismo. El patrón en la Biblia es creer y bautizarse. Creer y bautizarse, creer y bautizarse. Si usted quiere saber más acerca del bautismo, habla conmigo y mi pastor quiero hablar contigo y podemos coordinar un día, nos podemos sentar y yo te puedo explicar con más detalle acerca del bautismo. El día 28 de enero, hermano, no lo tengo aquí en pantalla, sí lo tengo aquí en pantalla, no lo tengo. Sí, el día 28 de enero tenemos la celebración de nuestro aniversario como iglesia. Y como les decía, en la medida que ya a partir de la semana que viene vamos a estar dando más detalles de esta celebración. Pero este es un día especial, hermanos, para nuestra iglesia, por 3 razones. La primera, porque es el día del Señor. En segundo, vamos a estar celebrando el aniversario de nuestra iglesia. Y en tercer lugar, es un día muy especial para nuestra iglesia porque ese día vamos a celebrar, hermanos, de una manera extraordinaria, porque vamos a tener hermanos que van a venir a las aguas del bautismo a bautizarse para confesar públicamente que Cristo es Señor de su vida. Hermano, yo creo personalmente que no hay mejor manera de celebrar el aniversario de la iglesia que testificando el bautismo de hombres y mujeres que el Señor ha rescatado y todos sabemos. Estos hermanos que se van a bautizar este día, Dios mediante, no son perfectos. No tienen todo el conocimiento de la Biblia, como ninguno de nosotros lo tiene. Son hermanos que, al igual que nosotros, tienen lucha con el pecado todos los días. Sin embargo, han sido redimidos por la sangre de Cristo, como tú y como yo. Y ellos simplemente están confesando, no que son perfectos, pero que Cristo ha salvado su vida. Amén. So, quiero animarle a que oren por esta celebración y para que Dios, hermano, continúe obrando en nuestra vida. Y si usted, una vez más, no es bautizado, y usted ha nacido de nuevo, usted sabe que usted es cristiano, nacido de nuevo, hable conmigo y próximamente estaremos empezando una nueva clase para nuevos miembros, o habla conmigo para que podamos explicarte y podamos programar esta clase. Amén. Y por último, hermano, una cosa muy importante, queremos en esta mañana tomar tiempo para orar por las hermanas que sirven como maestras en el ministerio de niños y adolescentes en la escuela dominical, y también por los hermanos que sirven como maestros en la escuela dominical de nuestra iglesia. La escuela dominical es un tiempo de estudio bíblico que tenemos, hermano, en la mañana, cada domingo en la mañana de 9:30 a 10:20. Hermanos, este es un tiempo de discipulado, donde venimos a aprender de la palabra de Dios. Y usted dirá, pero pastor, un estudio por la mañana, el mensaje después del estudio y un servicio en la tarde, ¿no le parece demasiado? No, no es demasiado. Cuando tú aprendes la palabra de Dios y tú profundizas la palabra de Dios, nunca va a ser suficiente. Nunca. Usted siempre va a querer aprender más. Y el domingo es uno de esos días que tenemos para venir como familia a aprender de la palabra de Dios. Este domingo, los domingos tenemos clase, hermanos. Este año comenzamos la clase para adolescentes, hermanos, y junior high. Quiero animarte a que si tú tienes tus hijos en este rango de edad, tráelo contigo el domingo a la clase de la escuela dominical para que ellos también sean instruidos por la palabra de Dios. Tenemos clases, hermano, también para niños más pequeños. Trae a tus hijos, porque, hermanos, la Biblia enseña que lo que más nosotros necesitamos, lo que más nuestros hijos necesitan, es escuchar la palabra de Dios. Si Dios va a salvar a nuestros hijos, lo va a hacer solamente por medio de su palabra. Trae a tus hijos a la iglesia. Si tu hijo es adolescente y no quiere venir a la iglesia, lo cual puede pasar, no te desanimes. Agárralo por el brazo y amorosamente tráelo a la iglesia, porque es el día del Señor. Amén. Ahora bien, hermanos, quiero pedir a las maestras que de la escuela dominical y de los miércoles por la noche, enseñan también los miércoles por la noche, que se pongan en pie donde están. Todas las maestras que sirven en el ministerio de niños, sin pena, pónganse de pie y vamos a estar orando por ellas. La razón por la cual les quiero
pie para que la iglesia sepa quiénes son, para que usted ore por ellas. Estas hermanas enseñan fielmente cada semana a nuestros niños. Estamos agradecidos por el servicio de ustedes, y oramos para que el Señor las use. Amén. Quiero pedir también, el hermano Martín es maestro de la escuela dominical de adultos, junto con el hermano Ubaldo. Él no está aquí en esta mañana, pero vamos a estar orando por ellos también. Quiero invitarte a que ahí pues, así con las hermanas puestas en pie y el hermano Martín, vamos a orar por ellos. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Dios, para alabar tu nombre y darte gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado de poder tener hermanas y hermanos que sirvan en el ministerio, Señor, de enseñanza de la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque no solamente has levantado maestros, sino que también, Señor, nos has dado niños y adolescentes a los cuales podamos enseñar. Señor, te damos gracias por todas tus bondades y tu fidelidad para con nosotros. En esta mañana yo oro, Señor, por, oh Dios, nuestra hermana Luján. Oramos, Señor, por la hermana Adi. Oramos, Señor, por Jessica, Señor. Oramos, Dios mío, en esta mañana, Señor, por Lolín, Señor. Oramos, Dios mío, que tu gracia sobreabunde, Señor, en su vida. Oramos, Señor, por la hermana Salgado. Oramos, Señor, por el hermano Martín. Señor, oramos, Dios mío, Señor, por nuestro hermano Ubaldo. Señor, te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, esté, Señor, continuamente obrando en ellos para que ellos puedan ser instrumentos, Señor, útiles en tus manos. Ruego que mientras ellos se preparan para estudiar, amado Dios, te suplico que tu Espíritu Santo, Señor, use el estudio que ellos están aprendiendo y en el cual se están preparando para transformar primero sus vidas. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, tú conoces las debilidades de ellos, tú conoces los retos de ellos. Yo pido en el nombre de Jesús que tú les sostengas, oh Dios, y que por medio de Cristo tú le des, Señor, victoria, Señor, en sus vidas espirituales. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, que tú capacites a estos hermanos y hermanas para que ellos también puedan entrenar a otros hermanos y hermanas para que puedan servir en este ministerio. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, en esta mañana de estudiar tu palabra, venir a tu palabra, quiero suplicarte que tú me uses como instrumento útil en tus manos, que tú, Señor, me ayudes a proclamar tu palabra con fidelidad y en el poder de tu Espíritu Santo en este día. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y prospera tu palabra en el alma de cada uno de mis hermanos y hermanas en este día. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y por el hermano, gracias, hermano, por recordarme. Hermano, nuestra hermana Jenny Navarrete, que está traduciendo también, es maestra de los adolescentes junto con la hermana Jessica. Y la hermana Yanni, hermano, quiero tomar esta oportunidad para decir esto. La hermana Yanni ha servido fielmente por años en este ministerio de enseñanza, y no solamente en tiempos como ahora que tenemos a varios adolescentes en la clase. La hermana Yanni ha pasado en su ministerio, ha pasado por tiempos en los que se ha preparado y ningún adolescente ha aparecido en la iglesia. Ha dado clase con varios, ha dado clase con uno y con dos. Y fielmente la hermana, semana tras semana, ha estado esforzándose para servir al Señor en esta área. Hermanos, y yo creo que ella ha sido una bendición para nosotros. Y yo quiero animarte, hermano, que cuando se termine el servicio, tú tomes tiempo para agradecerle a cada uno de estas hermanas y hermanos por el tiempo que ellos dedican a prepararse para venir a enseñarnos. Y precisamente, hermano, pensando en el esfuerzo que ha protagonizado nuestra hermana Yanni en la enseñanza de los adolescentes, hermano, que eso te mueva a ti también a través de tu hijo o a tu hija en la clase. Ellos se preparan, toman tiempo durante la semana para enseñar a nuestros hijos. Traigámoslos para que ellos puedan ser instruidos también y que las hermanas puedan ver, hermano, el fruto también de su trabajo. Amén. Hermanos, quiero darle lugar a los niños
los niños, hermanos, hasta 6 años que pasen con la hermana Lolí a la clase de ellos. Todos los niños hasta 6 años van a estar pasando con la hermana Lolí. Y mientras ellos pasan, hermanos, quiero animarte a que mantengas tu Biblia ahí en el libro de Daniel. Y vamos a estar leyendo en esta mañana el capítulo 10. Daniel capítulo 10. Amén. Hermanos, para los niños que se quedaron en el santuario, que son mayores de 6 años, si usted quiere, en la mesa de información tenemos hojas de trabajo para ellos, que pueden tomar nota de mensajes, pueden hacer, tienen diferentes actividades en esas hojas. Siéntase libre de agarrar una para que ellos puedan escribir mientras se está predicando. Hermanos, y otro anuncio muy importante. En la mesa de información tenemos planes de estudio, diferentes planes de estudio, planes de lectura bíblica. Si usted no tiene un plan de lectura bíblica, agarre uno, llévese a la casa para que podamos leer la Biblia durante todo el año. Quizá usted diga, pero ya estamos ya a 7, no importa. Agárrelo, empieza a leer ese plan a partir del día 8 y lo vayan completando día tras día. Nosotros creemos la importancia de leer la Biblia. Amén, hermanos. Y otra cosa muy importante, hermanos, para la gloria de Dios, yo creo que debemos tomar tiempo para agradecer a Dios por esto. Para la gloria de Dios, hermanos, la iglesia, cada uno de nosotros, pudimos sobrepasar, hermano, el presupuesto que teníamos para el año pasado. Tenemos un nuevo presupuesto para este año, es un poquito más, es un presupuesto más mayor, pero el año pasado, hermano, pudimos llegar al 116% del presupuesto. Y por eso, hermano, quiero darle gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes. El Señor ha sido fiel y la fidelidad de Dios en el año pasado, hermano, nos garantiza la fidelidad de Dios para este año, porque Dios es fiel y Dios no cambia. Amén, hermano. Daniel capítulo 10, dice la palabra de Dios, hermano. Vamos a leer el versículo 1. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Cuando nosotros leemos la Biblia, específicamente, hermano, el Nuevo Testamento, ustedes saben, hermano, que la Biblia usa diferentes metáforas para describir la naturaleza de la iglesia de Jesucristo en la tierra. La Biblia usa metáforas, ilustraciones visuales para describir, hermanos, la naturaleza de la vida cristiana. ¿En qué consiste la vida cristiana? El autor de los Hebreos, por ejemplo, exhorta a su iglesia diciéndoles: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Él compara, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, la vida cristiana como una carrera que tenemos que correr con disciplina, debemos correr de cierta manera, amados hermanos, para llegar a la meta. En otras ocasiones la Biblia describe la vida cristiana, la ilustra con la metáfora de un sembrador, para resaltar la necesidad de la paciencia en la vida cristiana. Santiago, cuando escribe su carta, en el capítulo 5, le dice a la iglesia: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, el sembrador, espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Sed también vosotros pacientes. El apóstol Pablo, por su lado, inspirado por el Espíritu Santo, ilustra la vida cristiana, ilustra al cristiano como un soldado preparado para la batalla.
hermano, para ilustrar este conflicto espiritual en el que el cristiano vive y para el cual debemos estar preparados. Amados hermanos, y es precisamente de la naturaleza de este conflicto espiritual que los cristianos vivimos de este lado de la eternidad, que Daniel capítulo 10 trata. Esta visión que Daniel recibe y comienza a relatar en el capítulo 10, hermano, su tema principal, su enseñanza principal es la guerra o el conflicto espiritual que el pueblo de Dios tiene que enfrentar mientras peregrinamos en esta tierra. Y esto lo sabemos porque el versículo 1 evidentemente nos dice que esta visión que Daniel recibió era acerca de ¿qué? De un gran conflicto. Y a la medida que vayamos estudiando este pasaje, vamos a darnos cuenta que es un conflicto espiritual del cual los autores del Nuevo Testamento escriben con tanta claridad. Amados hermanos, hoy hemos llegado a la última sección del libro de Daniel. El capítulo 10 hasta el capítulo 12 constituyen una unidad literaria, la última unidad literaria del libro, lo cual significa que el contenido del capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12 es el mismo, tienen el mismo tema explicado desde diferentes perspectivas. El capítulo 10 nos da la introducción de la visión que él tiene. El capítulo 11, hermano, explica con más detalle esta visión. Y el capítulo 12 contiene el mensaje de aliento que Dios le da a Daniel. Y no solamente a Daniel, sino también a nosotros como creyentes. Al igual que Daniel, nosotros estamos en guerra. Al igual que Daniel, nosotros también vivimos en medio de un gran conflicto. Hoy, basados, hermanos, en este pasaje, quiero predicarles un mensaje titulado Prepárate para el conflicto. Prepárate para el conflicto. Una de las cosas, hermanos, que es necesario. Hay un dicho, hermano, que dice, muy popular, que dice: guerra avisada, no muere soldado. Y yo tenía un profesor en el seminario que decía: en guerra avisada mueren soldados porque siempre hay soldados que no escuchan. Hay, hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que es vital para poder permanecer firmes en medio de este conflicto que es inevitable si estamos en Cristo, es entender, prepararnos para este conflicto. Y parte de prepararnos es entender precisamente en qué consiste este conflicto y cómo podemos hacer frente al mismo. Acerca de este gran conflicto espiritual, hermano, lo primero que quiero ver con ustedes en esta mañana es esto: la realidad del conflicto. La realidad de este conflicto. Amén. Dice, hermano, los primeros 3 versículos, Daniel nos instruye acerca de el contexto de la visión que él recibe. Y mira conmigo, hermano, en el versículo 1, nuevamente dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaba Belsasar. Y esta declaración en el año 3 del rey Ciro de Persia es una declaración que es básica, es clave para nosotros poder entender el resto de esta visión hasta el capítulo 12. Si usted recuerda, Ciro, hermano, en el año en el primer año del reinado de Ciro, cuando el imperio persa vence o destituye al imperio babilónico, los persas, hermano, a través de Ciro toman el control del imperio. Y en el primer año de Ciro, él da un mandato, él da un decreto. Y en este decreto, él establece que todos los deportados de Jerusalén que estuvieran en Babilonia eran libres para regresar a Jerusalén y reconstruir el templo.
De manera que para este tiempo, hermano, que Daniel recibe la visión, ya Daniel está aproximadamente, tiene entre unos 84 y 87 años de edad. Está en Babilonia, todavía ocupaba un lugar importante en el imperio. Sin embargo, Daniel, hermano, no puede, o evidentemente no va con el primer grupo de exiliados. Daniel se queda en Babilonia. Y pudiéramos, hermano, mencionar, especular de por qué Daniel no se fue en ese primer grupo. Pero lo cierto es, como decía un comentarista, la razón más evidente era que, evidentemente, por circunstancias determinadas, no era la voluntad de Dios, o no fue la voluntad de Dios que Daniel se fuera. Daniel se quedó en Babilonia. Y 3 años más tarde, Daniel estaba junto al río, hermano, y él ve esta visión. Y esta visión, amados hermanos, tenía que ver con un gran conflicto. Y dice, hermano, en el verso 2, en aquellos días yo, Daniel, había estado en un duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Hermanos, Daniel no está diciendo aquí no solamente que él estaba, en qué año fue que él tuvo la visión, en el año 3 del rey Ciro, sino que también el texto nos da luz en el estado emocional de Daniel. Dice el texto, hermano, que Daniel estaba de luto. Y Daniel estaba de luto. Cuando nosotros escuchamos la palabra luto, hoy en día, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Alguien se murió. Hermanos, pero Daniel estaba de luto no porque alguien se le había muerto, sino porque algunas cosas estaban sucediendo en la vida del pueblo de Dios. El texto, este pasaje no nos lo dice, pero cuando nosotros leemos, hermano, en el libro de Esdras, nosotros vamos a entender por qué razón Daniel estaba de luto. O sea, el dolor que Daniel sentía era el dolor de una persona que se le había muerto a alguien. Así de profundo era su dolor. Y ese dolor lo llevó a ayunar. Hermano, por 3 semanas Daniel, con 80 y tantos años de edad ya, Daniel se pone a orar por 3 semanas. Él no come, deja de comer, hace un ayuno intermitente, hermano, buscando el rostro de Dios, porque había, por el dolor que sentía. ¿Y cuál era la causa de ese dolor? Bueno, Esdras nos lo dice. Vamos a ir por un momento a Esdras capítulo 4, verso 1 al 5. Esdras capítulo 4. Esdras está después del libro de Crónicas y antes del libro de Nehemías. Esdras capítulo 4, verso del 1 al 5. Amén. Recuerda que para este tiempo ya habían pasado 3 años de que el primer grupo de exiliados había regresado. Desde que ellos regresaron, desde el primer momento empiezan a reconstruir el altar, el templo, y empiezan a reconstruir también la ciudad. Y mira, hermano, lo que dice el capítulo 4, verso 1. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna y le dijeron: vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel le dijeron: no tenéis nada en común con nosotros,
para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a aterrorizarlo para que dejaran de edificar. Y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Amados hermanos, quiero que piensen por un momento lo que este texto está diciendo. Los emigrados, hermanos, los exiliados habían regresado a Jerusalén. ¡Wow! Dios había puesto fin al cautiverio. Por fin llegó el momento de reedificar el templo de Dios, de restaurar la adoración al Dios verdadero. Por fin vamos a adorar como Dios quiere que nosotros adoremos. Hermanos, imagínate el gozo de estos exiliados que viajaron más de 900 kilómetros para poder llegar de regreso a Jerusalén. Comienzan a la obra. Y es aquí, hermano, en este conflicto, dice la Biblia, los enemigos de la tierra empezaron a hacer guerra. Los trataron de desanimar y dice el texto que los aterrorizaron. Hermanos, evidentemente o muy probablemente esta experiencia que ellos estaban experimentando y este conflicto, hermanos, llegó a oídos de Daniel. Y sabemos que muy probablemente eso fue lo que pasó, porque Daniel era un hombre prominente en el imperio, era un hombre de estado que trabajaba con el rey. Y evidentemente, hermano, muy probablemente al oír la noticia de lo que estaba pasando, él, hermano, se angustió en gran manera y empezó a orar y a buscar a Dios a favor de sus hermanos que estaban siendo afligidos y aterrorizados. Lo mismo pasó con Nehemías. Cuando Nehemías, que era copero del rey, oyó que estaban todas las dificultades que estaba experimentando el pueblo en Jerusalén, dice que su rostro se entristeció y el rey le preguntó: ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué está pasando contigo? Y él expresó lo que le estaba pasando y el rey lo envió para ayudar a sus hermanos. Hermanos, y era esa causa por la que Daniel estaba orando, y estando orando, Dios le da esta visión para explicarle a Daniel cuál era la causa de ese conflicto. Amados hermanos, cuando nosotros leemos pasajes como este, nosotros nos preguntamos: ¿cómo es posible que esto pase cuando estos hombres estaban haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué tanta oposición cuando, hermanos, tratamos de hacer la voluntad de Dios? Ellos estaban tratando de reconstruir el templo y tuvieron oposición. Ellos estaban tratando de restaurar la adoración y tuvieron oposición. ¿Por qué? Hermano, la razón de la oposición que ellos enfrentaron es la misma razón por la cual tú y yo enfrentamos oposición en nuestro caminar con Cristo. Porque tú y yo, al unir nuestras vidas a Cristo, estamos, hermano, hemos sido hecho parte de un conflicto espiritual. Y este conflicto espiritual tuvo su origen en Génesis capítulo 3. Yo quiero que tú busques Génesis capítulo 3 conmigo por un momento. Vamos a ir al primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3. Amén. Y no vamos a leer todo el capítulo porque no tenemos tiempo para eso, pero mira el versículo 15. ¿Todos lo tienen, hermano? Génesis capítulo 3, verso 15. Vamos a leer desde el 14 para tener el contexto, hermano, del verso. Dice: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y mira el verso 15: y pondré enemistad entre tú y la mujer,
y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Todos, hermanos, hemos leído muchos de nosotros hemos leído este texto, y este texto lo hemos explicado en nuestra iglesia. Génesis 3:15 es conocido en las iglesias comúnmente como el protoevangelio. Y la razón por la cual es conocido este versículo como el protoevangelio es porque esta es la primera vez en la Biblia en que el evangelio es proclamado. Cuando Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios estaba haciendo una alusión, estaba anunciando la crucifixión de Cristo. Que iba a venir redención, hermano, por medio de la simiente de la mujer. Ahora bien, en este versículo nosotros encontramos no solamente la primera vez que el evangelio es proclamado. En este versículo nosotros encontramos la causa, hermano, y el origen del conflicto espiritual que la iglesia tiene que enfrentar. Este conflicto espiritual se debe a la enemistad entre la simiente de la serpiente, que es Satanás, y la simiente de la mujer, que es Cristo. Este conflicto, hermano, está enraizado en el conflicto entre dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de Cristo. Y es por eso que todos aquellos que estamos, amados hermanos, en Cristo, vamos a vivir un conflicto espiritual. Tenemos que enfrentar esta batalla, no solamente con el mundo, no solamente con nuestra propia carne, sino también con Satanás, porque, hermanos, estamos en Cristo. So, la razón de la guerra espiritual no es otra que este conflicto entre la simiente de la mujer, de la serpiente, la simiente de Cristo. A partir de Génesis 3 hasta Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar en la Biblia cómo este conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer toma lugar en la arena, en el escenario de la historia de la humanidad. Este conflicto, hermano, se hizo visible, por ejemplo, después de esto, hermano, Satanás tratando de matar a la simiente de la mujer por medio de Caín. Caín mata a Abel. Y así sucesivamente, como vamos a ver más adelante en el pasaje. Hermanos, esa es la razón por la cual estamos en guerra. Y la razón por la cual esto es importante es porque nos ayuda a entender la naturaleza del conflicto que tú y yo vivimos. ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué nuestra fe se debilita? ¿Por qué, hermanos, al hacer la voluntad de Dios enfrentamos tanta oposición? Y usted se dirá quizás: bueno, pastor, si la causa por la cual estamos en conflicto es porque estamos en Cristo, si no queremos conflicto, ¿qué tenemos que hacer? No venir a Cristo. Y eso, aunque quizás ha pasado por tu mente, evidentemente si no estás en Cristo no vas a tener este conflicto. Pero la razón por la cual no vas a tener este conflicto es porque tú estás bajo el dominio de Satanás. Y un día tus rodillas se doblarán delante de Cristo y tendrás que confesar a Cristo como Señor de tu vida. Pero ya ese día ya no hay oportunidad de salvación. O sea, con Cristo, mi amigo, y la gloria de su nombre es digna de que nosotros experimentemos este conflicto. La gloria de la salvación que Dios nos ha dado es superior al conflicto que tú y yo podamos experimentar por causa de Cristo. Pero porque este conflicto está enraizado, está originado en esta rebelión, en este conflicto entre estos dos reinos, la buena noticia para nosotros es considerar la realidad de este conflicto, porque este conflicto, hermano, es real. Es que en este conflicto Cristo venció. Cristo ganó el conflicto. Dios le dijo a la serpiente: la simiente de la mujer herirá a tu simiente en la cabeza, anunciando la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, déjenme decirle algo. Cuando nosotros
pensamos en el conflicto espiritual, o como comúnmente se llama en las iglesias, guerra espiritual, hay dos extremos que nosotros debemos evitar. Está el extremo carismático, hermano, que cuando hablan, ¿no? Y usted seguro ha escuchado esto. Está el extremo carismático, hermano, de que ustedes, hermanos, orar, y dicen, hermano, estamos en guerra, hay que hacer guerra espiritual al diablo. Y empiezan a orar y empiezan a decir a pronunciar una serie de improperios a Satanás. Y atamos a Satanás. Y echamos fuera a Satanás. Y hacen, hermano, de esta guerra espiritual todo un show. Eso es un error o un extremo que tenemos que evitar. Porque este conflicto espiritual no siempre se pone de manifiesto en posesión demoníaca. Este conflicto espiritual se pone manifiesto de muchas maneras. Y cuando pensamos en la guerra espiritual como posesión demoníaca, tenemos que recordar que la Biblia nos enseña que nosotros no tenemos la autoridad para ofender al diablo. Hermano, dice la Biblia, Judas cuando escribe, dice que Miguel dice, no dijo palabras ofensivas a Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprende. Ese error, ese extremo es completamente equivocado, errado, porque no tiene fundamento bíblico y porque el conflicto espiritual no siempre se pone manifiesto. ¿En qué? En posesión demoníaca. El otro extremo que tenemos que evitar es el extremo de decir, no hay ningún conflicto espiritual. Es ignorarlo. No pasa nada. El otro extremo es racionalizar las dificultades que nosotros enfrentamos como creyentes en este mundo. Hermano, el conflicto espiritual que tú y yo enfrentamos es real. Aunque no lo vemos, es real. Y la manera es real porque está enraizada en este conflicto entre Satanás y Cristo. Pero la manera correcta de enfrentar este conflicto lo encontramos en la Biblia. Y lo vamos a ver en esta mañana. Después de haber considerado la realidad de este conflicto, que está basado en Génesis 3:15, quiero en segundo lugar considerar con ustedes, amados hermanos, la dimensión de este conflicto. La dimensión de este conflicto. Vamos a volver a Daniel capítulo 10. Vamos a leer, hermano, ahora desde el verso 4 hasta el verso 15. Amén. Dice así la palabra de Dios, hermano. Y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y he aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorcha de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de mucha multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas, y mi rostro se demudó desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caía un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Entonces, he aquí, una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo: Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora te he sido enviado a ti.
Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al fin de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. Amados hermanos, en los versículos 7 al 14, al 15, versículos 4 al 15, nosotros encontramos lo que pudiéramos llamar el preámbulo de la visión. Aquí, este ser, hermano, que está descrito en estos versículos, esta persona le anuncia a Daniel cuál es el propósito por el cual él había sido enviado. Y fíjate, hermano, que quiero hacer énfasis en que esta persona, que vamos a ver quién es en un momento, que dice que él desde el primer día que Daniel estuvo orando y dispuso su corazón a humillarse delante de Dios, ¿qué pasó, hermano? Dice que sus palabras fueron oídas. Desde el primer día que Daniel empezó a orar por la crisis que estaba experimentando su pueblo en Jerusalén, Dios escuchó sus palabras y Dios envió, hermano, a alguien con un mensaje. Ahora, antes de considerar en detalle el conflicto, la dimensión de este conflicto, quiero identificar a la persona que Dios envió. ¿Quién era esta persona que está descrita en estos versículos? Amados hermanos, este no era un ángel. La persona que fue enviada para manifestarle, revelarle a Daniel lo que sucedería con su pueblo en el final de los días, era o fue Cristo en su estado preencarnado. Y la razón por la cual sabemos que es Cristo en su estado preencarnado es porque la descripción que Daniel provee en estos versículos es muy semejante, es casi idéntica a la descripción que Juan da de Cristo en Apocalipsis cuando él tiene la visión que tenemos en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir por un momento al libro de Apocalipsis. Quiero que mires, hermano, en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Amén. Mira el versículo 12. Dice, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. El verso 16 dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Sí puedes ver, hermano, la similitud de la descripción que hace Juan de Cristo con la descripción que Daniel hace de este ser que trae el mensaje? O sea, hermano, la razón por la cual esto es significante, porque Daniel está orando y Dios trae la respuesta, le envía la respuesta a Daniel, hermanos, por medio del Señor Jesucristo, en su estado preencarnado.
Y una vez más, la razón por la cual esto es importante es porque cuando muchas personas piensan acerca de Cristo, piensan que Cristo vino a la existencia cuando nació. Cuando Cristo nació, simplemente lo que ocurrió fue la encarnación. Ya Cristo era desde el principio, porque Él es Dios. Él vino, hermano, para traer un mensaje, para animar a Daniel, no solamente para anunciarle de este gran conflicto, sino para animarle, porque si usted se leyó con detenimiento en varias ocasiones, 2 veces, Cristo le dice a Daniel, no temas. El conflicto es grande, pero no temas. Vamos, hermanos, y a partir de ese momento, dice el texto, hermano, el Señor le dice a Daniel que desde el primer día que él oró y dispuso su corazón a entender y humillarse, Dios escuchó su oración y envió al Señor con la respuesta. Pero en ese enviar, dice, hermano, el Señor que él tuvo se le interpuso el príncipe ¿de qué? De Persia. ¿Quién era el príncipe de Persia? Amados hermanos, evidentemente, aquí no está hablando de un príncipe o de un rey físico, está usando esta terminología para describir poderes espirituales de maldad. Amados hermanos, cuando nosotros pensamos en la dimensión una de las dimensiones de este conflicto, tenemos que recordar que este es un conflicto que es espiritual. Es un conflicto que es por naturaleza espiritual, hermano. Y la razón por la cual esto es importante, hermano, es porque nos recuerda, nos ayuda a usar las armas adecuadas para nosotros poder enfrentar y tener victoria en medio de este conflicto. Hermanos, tú y yo, seres espirituales y físicos, estamos en medio de un conflicto que es eminentemente espiritual, y para poder hacer frente tenemos que usar herramientas y armas que son espirituales y no carnales. Y esto, hermano, lo sabemos por lo que dice Pablo a la iglesia, a los Corintios. Mira conmigo, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 10, versos 4 al 6. Haz una marca ahí en Daniel y vamos a ir a 2 Corintios. Amén. Verso 2 Corintios capítulo 10, verso 4 al 6. ¿Todos lo tienen, hermano? Dice el texto de esta manera: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Evidentemente, Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios, está diciendo las armas, hermanos, la razón por la cual la iglesia de los Corintios estaba en la crisis espiritual en la que estaba, la razón por la cual ellos estaban viviendo de espalda en oposición al reino de Cristo, era porque ellos habían sucumbido, hermanos, en esta guerra espiritual, en este conflicto. Ellos habían sido, hermanos, vencidos. Ellos cedieron ante este conflicto, y Pablo les escribe no solamente para amonestarles, sino también para recordarles que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas. La manera de resolver, hermanos, los conflictos que tenemos unos con otros no son físicos, materiales, son espirituales. Porque la razón de todos nuestros conflictos son espirituales, porque tú y yo estamos en un conflicto espiritual. Pablo le escribe a los Efesios y le dice:
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades espirituales en los lugares celestiales. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no podemos emplear recursos humanos para vencer en este conflicto o para mantenernos firmes. Tenemos que usar los recursos espirituales que Dios nos ha dado en su palabra. Amados hermanos, y esto es la razón por la cual esto es importante, porque nos ayuda a entender por qué nos desanimamos en nuestra vida cristiana. ¿De dónde viene este desánimo? De este conflicto espiritual en el que tú y yo estamos. ¿Por qué? ¿De dónde viene la oposición a hacer la voluntad de Dios? Amados hermanos, porque viene de este conflicto espiritual en el que tú y yo estamos. Y este conflicto espiritual, déjame decirte, que aunque es espiritual, se hace visible, se hace palpable en experiencias reales, visibles en nuestras vidas. Por ejemplo, el conflicto espiritual, hermanos, este conflicto espiritual, esta dimensión espiritual del conflicto se hace visible en la incredulidad de nuestra familia que no tiene a Cristo. Cuando tú le predicas el evangelio a tus hijos, cuando tú le predicas el evangelio a tu compañero de trabajo y no quieren creer, rehúsan obedecer, esa es una expresión de este conflicto espiritual que hay entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y eso lo sabemos porque el apóstol Pablo, hermano, claramente, escribiéndole también a los Corintios, le dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. De manera, amados hermanos, que cuando tú ves a tu hijo, a tu hija, que su rebeldía se incrementa, que no quieren obedecer, ese es el resultado ¿de qué? De esta guerra espiritual, de este conflicto entre la simiente de la serpiente y de la mujer. Es por eso que tu esposo inconverso no quiere creer. Por eso que tu esposo inconverso es usado, o tu esposa inconversa es usada para desanimarte en tu relación con Dios. Su incredulidad, el diablo la usa para desanimarte. ¿Hasta cuándo voy a orar? ¿Hasta cuándo le voy a predicar el evangelio? Es en ese momento donde tú tienes que darte cuenta que este conflicto es un conflicto espiritual. Pero Cristo ya lo ganó. Amén. Hermanos, Cristo le dice a sus discípulos, el Señor los alertó de este conflicto cuando Él les dijo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Qué palabras tan tremendas, hermano. Y lo que Cristo está alertando a sus discípulos es que ustedes están en guerra. Y este conflicto espiritual se va a hacer visible a través de la relación interpersonal de ustedes. Yo no vine a traer paz, vine a traer guerra. Porque en el momento que tú unes tu vida a Cristo, Satanás te hace, ¿qué cosa? La guerra. Porque él quiere destronar a Cristo. No, hermanos, es por eso que cuando tú estás en Cristo, tú empiezas a tener problemas con tu familia. Y es ahí donde tú tienes que entender que tu problema con tu familia no se va a responder, no se va a resolver respondiendo pecaminosamente a su oposición. No se va a resolver alejándote de tu familia o maltratando a tu familia. Este es un conflicto espiritual. Tu guerra no es contra tu esposo o tu esposa. Tu guerra no es contra tu hijo rebelde o tu hija rebelde. Tú estás en un conflicto espiritual y tú necesitas la ayuda de Cristo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, amados hermanos, una de las cosas que nosotros necesitamos para este conflicto espiritual
es dedicarnos, precisamente por la realidad de este conflicto, precisamente por la dimensión espiritual de este conflicto. Tú y yo necesitamos, hermanos, dedicar tiempo a orar. Ahora, porque tú no puedes cambiar el corazón incrédulo de tu marido, pero Dios sí puede. Tú no puedes cambiar el corazón rebelde de tus hijos, pero Dios sí puede. Porque Él hirió a la serpiente, hermano, en la cabeza, en la cruz del Calvario. Este es un conflicto que es real, pero si real es el conflicto, real es nuestra victoria en Cristo. Amados hermanos, mira cómo nosotros, quiero terminar con esto en esta mañana. Ya vimos la realidad del conflicto, ya vimos la dimensión del conflicto, hermano. Cuando Cristo o el Señor le dice a Daniel, el príncipe de Persia se nos puso en el camino, hermano, te está haciendo alusión a este conflicto espiritual. Satanás estaba haciendo todo lo posible porque Daniel no recibiera respuesta a su oración. Hermano, por 3 semanas Daniel estuvo orando, ayunando, buscando el rostro de Dios. 3 semanas tomó para que Daniel recibiera su respuesta. Y a nosotros nos puede tomar 3 semanas, a nosotros nos puede tomar 4 meses, 6 meses, pero amados hermanos, la razón por la cual no nos desanimamos es porque entendemos que estamos en un conflicto espiritual. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. Ahora, ¿cómo yo, hermano? Quiero que tú mires, hermano, vamos a regresar a Daniel por un momento. Daniel capítulo 10. Yo quiero que tú notes, hermano, en esta mañana, mira, hermano, quiero que tú notes el versículo 20, Daniel capítulo 10, verso 20 al 21. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, una vez más fuerzas que espirituales, sino Miguel vuestro príncipe. Amados hermanos, la razón por la cual he querido leer este versículo es porque evidentemente al considerar este conflicto espiritual, hermano, debemos entender que es un conflicto que no dura un día ni 3 meses. Esto es un conflicto que es permanente y terminará solamente cuando Cristo regrese a la tierra. Y es por eso que tú y yo debemos estar preparados para enfrentar este conflicto y para mantenernos firmes en este conflicto. ¿Cómo lo hacemos? Hermanos, para tú poder permanecer, yo creo que tú prestes atención en esta mañana, para tú poder permanecer firme en este conflicto espiritual del cual tú has sido hecho parte al unir tu vida a Cristo, es teniendo un entendimiento claro de quién es Cristo, es teniendo, hermano, una visión clara de la gloria del Señor Jesucristo. Para que tú puedas valorar a Cristo como mejor que aún la propia vida. Hermano, fíjate que Daniel ora y Dios le da la respuesta a su oración, y lo primero que él ve, hermano, es a Cristo. Dice, quiero que tú vuelvas conmigo, hermano, al versículo 4, al versículo 5, dice, alcé los ojos y miré, y aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de hilo, su rostro tenía apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Hermanos, Juan, cuando tiene la visión del Apocalipsis, estaba en el destierro también. Y es curioso, es interesante que antes de él recibir la visión era que sí, él iba a ser animado, pero también iba a recibir
malas noticias. Porque el libro Apocalipsis hermano, es la historia de este conflicto. Lo primero que Juan ve es a Cristo. Y él lo describe de la misma manera que lo describe Daniel, porque es la misma persona. La razón por la cual quiero enfatizar esto es porque cuando Juan vuelve su rostro para ver quién era quien hablaba con él, dice que él vio 7 candelabros. Y en medio de los 7 candelabros vio a uno semejante al Hijo de los Hombres, a Cristo, y empieza a describirlo. Y la razón por la cual esto es importante, hermano, es porque en lo que nosotros enfrentamos este conflicto, tú y yo necesitamos saber que Cristo está en medio de su pueblo en este conflicto. Él estaba en medio de los candelabros. Los candelabros en Apocalipsis representan la iglesia. De la misma manera que, hermano, Daniel vio la gloria, el Cristo preencarnado en su gloria. Y este Cristo le dice a Daniel, no temas. De esa misma manera, Cristo le dice a su iglesia de todos los tiempos, no temas, porque yo estoy en medio de la iglesia. Amén. Tú no estás solo en este conflicto. Amén. Él está en medio de nosotros. Amén. Pero dice Daniel, aleluya. Aleluya, dice Daniel, hermano, que sus ojos, dice hermano, eran como antorchas de fuego. Y esto es, hermano, extremadamente significativo. Yo creo que tú vayas a Apocalipsis de nuevo. Mira, hermanos, el libro de Apocalipsis, y vamos a leer en el capítulo 2, verso 18. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tienes y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Amados hermanos, cuando tú lees los dos primeros, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, tú vas a darte cuenta que es un mensaje que va dirigido a 7 iglesias. Y cada uno de estos mensajes está encabezado por una descripción de Cristo según la visión que Juan tiene en el capítulo 1. Y a Tiatira, esta iglesia, hermano, él le dice, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tu amor, tu fe y tu servicio. Amados hermanos, en medio de este conflicto, es bueno para ti saber que Dios te ve. Dios conoce tu servicio. Dios conoce tu fe. Dios conoce tu amor. Cuando dice que sus ojos es como amados hermanos, como llamas de fuego, está hablando, hermano, está haciendo ilusión de que nada está escondido al conocimiento de Dios. Dios conoce tu dolor. Dios conoce tu aflicción. Dios conoce tu debilidad, amados hermanos, y por eso, y porque Él va delante de nosotros y está en medio de nosotros, tú y yo podemos permanecer firmes, hermanos, en medio de este conflicto. Tú y yo necesitamos, ¿qué cosa? Una clara visión y entendimiento de la persona y la gloria de Cristo. Y esta visión no la vamos a obtener aparte de la revelación que Dios nos ha dado en su palabra. Aleluya. Si tú quieres, hermano, en medio de este conflicto es necesario que volvamos nuestros corazones a la palabra de Dios y que aprendamos de Él, que le conozcamos más, que nuestros ojos, tú y yo necesitamos orar para que nuestros ojos sean abiertos a la gloria y dignidad del nombre de Cristo. Porque enfocado en Él podremos estar firmes en medio de este conflicto. Tú y yo necesitamos orar. Hermanos, una de las evidencias de que nosotros no entendemos cuál es la dimensión
y la realidad de este conflicto espiritual que nosotros vivimos es los cultos de oración de la iglesia moderna. A los cultos de oración nadie viene. ¿Por qué? Porque no entendemos que estamos en guerra. No entendemos que la solución a muchos de nuestros conflictos está en Cristo. Y que debido a la dimensión espiritual de este conflicto, tú y yo necesitamos orar sin cesar. Esta semana, lee tu Biblia, dedícate a la oración, congrégate, ora por tus hermanos y con tus hermanos. Hermanos, ¿usted se da cuenta que Daniel tenía 80 y tantos años ya? Pero nosotros tenemos que aprender tanto de Daniel. Ay, hermanos, hoy nos decimos, estoy tan cansado que no puedo servir al Señor. Estamos ya son viejos, ¿qué puedo hacer? Daniel tenía 87 años, Daniel no podía ir a reconstruir el templo, pero Daniel sí podía orar por sus hermanos que estaban reconstruyendo. Nosotros ni siquiera eso hacemos. Daniel oraba. Daniel ayunaba, porque él entendía la naturaleza de este conflicto. Son hermanos, pídele a Dios que Él renueve tu entendimiento de quién es Él. Pídele a Dios que Él abra tus ojos espirituales a la realidad de su gloria y a la realidad de este conflicto. Y dedícate a la palabra. Medita en su palabra y practica su palabra. ¿Tú sabes por qué? Porque la paz y la fortaleza que tú y yo necesitamos para permanecer firmes, Cristo nos las da por medio de su palabra. Y esto lo vemos en el texto de Daniel. Varias veces dice Daniel, ¿cómo podré hablar contigo? Hermanos, ¿nunca te has sentido que tú no tienes el deseo ni la fuerza de hablar con Cristo? De orar. ¿Cómo podré orar? Dice que la mano, Él lo tocó, dice, y fue fortalecido. Hermano, la fortaleza que tú necesitas para orar viene por medio de Cristo, por medio de su palabra. Él no te va a tocar como tocó a Daniel físicamente. Él toca la fibra más íntima de tu corazón por medio de su espíritu, a través de su palabra. Lee la Escritura, medita la Escritura, ora para que tus ojos sean abiertos y puedas recibir de Cristo el aliento espiritual y la paz que tú y yo necesitamos. Vamos, hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a responder a este mensaje. Ya hemos recibido la instrucción de la palabra de Dios, ahora vamos a responder a este mensaje. Yo quiero pedir a los hermanos que dirigen la adoración que pasen aquí al frente. Y vamos a adorar a Dios, hermanos, a través de este canto. Vamos a responder a través de este canto. Mi esperanza está en ti. Está en Jesús. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte hay escalar. Desesperado miré al cielo, tengo que en mi oscuridad, allí en la noche, tu amor profundo cruzó las sombras, me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of
Padre, te alabamos y bendecimos tu santo y glorioso nombre, porque ha sido extraordinario poder estar en tu casa en esta mañana para alabarte y escuchar la instrucción de tu palabra. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, tú la prosperes en nuestras almas en esta semana y que tú, Señor, nos des un mayor entendimiento, Señor, de lo que hoy hemos aprendido. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, nuestra esperanza, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.